Milán, 27 de octubre de 1962. A las 18:58 horas, el avión del presidente de l'ENI, el ingeniero Enrico Mattei, ha caído en la localidad de Bascapè. Con Mattei han perdido la vida el piloto Bertucci y el periodista William McHale. A mí me pareció extraño. Un ruido tan fuerte. Sí, porque llovía, pero no hacía tiempo de tormenta. Entonces, ¿qué hizo usted? ¿Qué hice? Pues salí a la puerta de la casa, corrí hacia la era y vi todo el cielo rojo. Vi mucho fuego, como una gran hoguera, y llamas que subían por todas partes. Al principio creí que era un incendio, pero luego comprendí que era un aeroplano. ¿Y se fue hacia allí? Me puse las botas y corrí hacia el lugar, pero las llamas eran muy altas. India Alfa París León. ¿Lo recibes bien? India Sierra Noviembre Alfa París León. India Sierra Noviembre. India Sierra Noviembre. ¿Cómo lo recibes? Paso. India Sierra Noviembre Alfa París León. ¿Cómo lo recibes? India Sierra Noviembre Alfa París León. ¿Cómo recibes? No recibe. ¿No recibe? No, no recibe. Emergencia sobre el campo. Unidades de socorro preparadas. Llamen a las ambulancias, que nadie ruede sobre el campo. Dirección civil. Perdimos contacto con India Alfa París. Las llamas eran tan altas que no me pude acercar, así que fui a buscar más gente. ¿Y quién llegó el primero? Pues llegaron todos casi juntos, pero fui a buscar a los carabineros al Andriano y los llevé al lugar. Había llamas por todas partes, era espantoso. ¿No acudieron las autoridades? Sí, sí. Ha caído cerca de Bascapè, junto a Malañán. Han llamado a los carabineros. Les ha avisado un campesino. Señora Mattei. Por favor, señora Mattei. El ingeniero ha sufrido un pequeño accidente. Enrico ha muerto. Por Dios, ¿qué cosas dices? Tranquilízate. Por favor, señores, apártense. Vamos, ahora. Por favor. Enrico, ¿qué tienes? ¿Te encuentras mal? No, no es nada. Vuelve a la cama, yo iré enseguida. ¿Pero por qué estás tan preocupado? ¿Qué dice esa carta? Las amenazas de siempre. Déjame No, verla. déjala. Son los de la por OAS. favor. No te preocupes. Vuelve a la cama. Señores, retírense, por favor. ¡Basta, por favor! ¡Márchense! Señora Mattei, mire hacia aquí, solo una fotografía. Por favor, señora Mattei. Aquí le pongo. No, un momento. Diga. De acuerdo, gracias. Aquí Eni. Diga. Sí, aquí Eni, dígame. La televisión está preparando un comunicado para el telediario de la noche. Pero el ingeniero Mattei... Es verdad. En Corte Maggiore hay poco petróleo. Esperábamos algo más. Pero hay metano y mucho metano. Por esto Desde el mar de Gela a las colinas del Pistieri, una región de la Basilicata, donde ni siquiera la naturaleza es amiga. El paisaje es ingrato. Los hombres de esta tierra estaban entre los más pobres de Italia. Pero en toda esa zona Eleni ha encontrado metano. En Ferrandina, Grótole, Pistieri. Y estos descubrimientos preparan a breve plazo la transformación de una tierra a donde ni siquiera Cristo, como decían sus hijos, había llegado. El secreto de nuestra tierra. Ah, y no olvidé anotar que para Enrico Mattei el petróleo es un hobby. El verdadero trabajo es este, la pesca.
En febrero de 1953 fue instituido el ENI, Empresa Nacional de Hidrocarburos, con la obligación de promover el interés nacional hacia el campo del metano. Señor Donald, es Nueva York otra vez. Dígame. Bill dijo que iba a Milán en el avión de Matei. No sé por qué cambió el programa. Sí, aquí también cree que ha sido sabotaje. Es la primera hipótesis que ha circulado. De acuerdo, en cuanto tenga más noticias, te llamaré. Sé el afecto que sentía usted por Matei. Lo sé, Excelencia. Será un problema sustituirle. No, del extranjero no. Venía de Sicilia. Ahora recuerdo que antes de salir recibió una extraña llamada. Debo ponerle al corriente de un hecho grave. Esta noche ha habido un sabotaje en el aeropuerto de Yela. Pero, ¿seguro que se trata de un sabotaje? Es la opinión de los técnicos y de la policía. Sería oportuno pedir un refuerzo de vigilancia para su llegada. No. No quiero ponerme en contacto con el Ministerio del Interior. Ya estoy harto de alarmismos. Si me quieren matar, me matarán igual. Era sopa en cantidad para 5 perros, no para 2. A cierta distancia oí un maullido. Me volví a mirar y vi llegar un gatito. De este tamaño, un gatito flaco, famélico, débil. Tenía mucha hambre y mucho miedo. Se acercó muy despacio, sin dejar de maullar, mirando a los perros, que en aquel momento tenían la cabeza metida en el cuenco de la comida. Consiguió por fin acercarse al cuenco. Dio un maullido y de un salto se colocó al borde del cuenco. Uno de los perros le dio un golpe, lanzándole a 3 o 4 metros de distancia, con la espina dorsal rota. El gatito tardó unos minutos en morir. Aquel episodio me hizo mucha impresión. Y siempre lo he recordado, sobre todo en estos años. Sí. Nosotros hemos sido el gatito todos estos años, teniendo en contra nuestra una masa de intereses pavorosos. Contra nosotros se ha levantado una polémica terrible. Hemos seguido trabajando cada día más, procurando que no nos afectara. La intención era o asfixiarnos o dejarnos sin fuerzas. No, esto yo no lo daría. Parece que queremos acentuar la política antiamericana. Por otra parte, me parece que en aquella época el gatito era ya un tigre. Pero un tigre de papel. Ya no tenía fuerza. Y si la hubiera tenido, habría destruido la democracia en Italia. Dígamelo con precisión. ¿Qué fue lo que les advirtió? Una explosión en el cielo. Pero, ¿usted dónde estaba? En casa. Ah, en casa. Sí, al asomarme a la ventana vi un relámpago en el cielo. Dígame, ¿era en el cielo ese resplandor? En el cielo. Después... Pero antes habían oído un golpe, ¿no? Sí, un golpe. Una explosión. Después salieron de la tierra grandes llamaradas. Sí, llamas. Pensé que se estaba quemando un pajar. ¿Y cuando llegaron ustedes al lugar? Vimos que era un avión ardiendo. ¿Y usted cómo se llama? Beloni Carlo, y vivo en Mascabé. Había mucha gente. ¿Ah, sí? Sí, había mucha gente mirando. Después, cuando llegué, vi un guante. Pensé que era una seta. Lo cogí y dentro había una mano. ¿Una mano? Sí, era una mano. ¿Dónde estaba esa mano? Al lado de una mata, a 140 metros del avión derribado. ¿Y usted, señora, llegó enseguida después de la caída del avión? Sí. Llegué enseguida. ¿Cómo supo lo ocurrido? Pues verá, acabábamos de salir de casa para ir al bar a ver la televisión. ¿Quiénes iban? Yo, mi marido y un amigo. Y oímos una gran explosión y un resplandor. ¿Dónde? ¿Dónde vieron el resplandor? Además de la explosión, vimos una llamarada. ¿Pero era en el cielo? Terrible. ¿En el cielo o en la tierra? Parecía que se elevaba de la tierra. ¿Pero esa llamarada la vieron en el cielo o en la tierra? Parecía que se elevaba. Todos sabíamos... ¿Son pedazos de la cola? No, en este lugar cayó el morro con la cabina. Por allí más o menos. ¿Entre los árboles? Sí, en medio de la fila. Se había desprendido la cola y había otro fragmento. Dígame, ¿recuerda usted algún detalle especial? Sí, yo vi el humo. Oí una explosión y fui corriendo al lugar del suceso. ¿Comprende? Yo pensé que si podíamos ayudar en algo...
¿Cómo se llama usted? Gambellini, Giuseppe Gambellini. Y en el primer momento creí que había sido una bomba. Y después vi que era un avión, porque había una chaqueta colgada en un árbol. Y después, pues, la gente corría y supimos que era Mattei. Porque en el primer momento, pues, claro, no sabíamos quién podía ser, como comprenderá. Y en ese momento yo me marché. ¿Estaban ustedes juntos? Sí, junto al hoyo. Vi un brazo con el reloj del señor Mattei. En un árbol había una chaqueta y un impermeable. Y trozos del avión por todas partes. Sí, al habla. Una periodista americana, para usted. ¿Janet? Soy Donald. Ya no hay nada que hacer aquí. No hay más que restos por todas partes. Lo único que he podido bendecir al cura han sido trozos desparramados. Han llamado de Nueva York. Quieren saber en 500 palabras toda la historia de Enrico Mattei. Bien. ¿Te das cuenta? Mattei muerto no es más que 500 palabras. «15 años de investigación han puesto el problema petrolífero del Valle Padana en un nuevo plano. Y las perspectivas para el futuro empiezan por fin a ser lisonjeras. Firmado, Ingeniero Ferrari». Un yacimiento específico es de una clase distinta a todos los otros. Con 30 kilómetros de longitud por 3 de anchura. Sobre la base de los conocimientos que tenemos ahora están plenamente justificadas todas las esperanzas. Oiga, ¿es la casa del ingeniero Ferrari? Sí, ¿quién habla? ¿Quién está al teléfono, la señora? ¿Pero quién habla? Soy Enrico Mattei, el comisario de la Jeep. Mi marido no está. Búsquelo, señora. Tengo absoluta necesidad de hablar con él. No ha dicho a dónde iba. ¿Me está escuchando, señora? Sí. Y no se preocupe, no llamo por motivos políticos. Es que no sé dónde puedo encontrarle. Búsquelo, señora. Y que me llame en cuanto pueda al despacho. A la Jeep, en vía Moscova. Yo aún esperaré aquí 2 horas más. Oiga, ¿el señor Ferrari? ¿Quién es? Usted no me conoce, pero llevo sentado 4 meses en la butaca que usted ocupó antes que yo. Oiga. Sí, diga. He leído un informe suyo. Necesito verle inmediatamente. Son las 3 de la madrugada. No podría ser mañana. No, debe ser ahora mismo. ¿Puede usted venir a mi despacho? La verdad, al despacho prefiero no ir. Está bien, como quiera. ¿Qué le parece la Plaza del Duomo?
Ya sabe que el decreto del Ministerio de Industria ordena la liquidación del AGIP. En pocas palabras, quieren vender una empresa del Estado a particulares. Yo me he opuesto. Y por fin, esta noche he encontrado en su informe una confirmación a mis razones. Quiero que usted me explique todo en forma detallada. Está bien, me tiene a su completa disposición. Pero, ¿está usted seguro de todo lo que ha escrito? ¿Su descubrimiento se basa en datos ciertos? Señor Mattei, esos descubrimientos son el resultado de estudios hechos por un grupo de técnicos. No soy yo solo. El control se realiza automáticamente por todo un equipo. ¿Y ese equipo, esos técnicos, estarían dispuestos a hacer un informe preciso, escrito y también firmado? En lo que a mí se refiere, de la forma más absoluta. Entonces vamos. Ahí está el pozo. El año pasado, el 20 de febrero me parece, ese pozo, el número 1, la presencia de metano a 140 atmósferas. Y puesto que nos detuvimos a 1400 metros de profundidad, es de suponer que el yacimiento será enorme. Yo decidí no decir nada a las autoridades militares e hice suspender las investigaciones. Por aquellos días los angloamericanos avanzaban hacia el Po y ametrallaban a intervalos todas las pequeñas instalaciones como esta. No me fue difícil convencer a los alemanes de que era necesario desmontar la torre. Después, con la ayuda de los aldeanos de aquí, escondí las piezas entre la maquinaria agrícola de la granja. Son piezas que se camuflan bien. Mire, mire. Aquí hay una que sigue donde yo la había escondido. Las están sacando fuera. ¿Quién sabe lo que van a hacer? Andiamo avanti, andiamo avanti. No supieron nunca nada. Y siguieron conservando abierto el pozo mientras pudiera proporcionarles un hilo de gas. Lo suficiente para hacer avanzar algún vehículo. ¿Cómo es posible que un hombre como usted estuviera con los alemanes? Yo soy un técnico, señor Mattei. No me ocupo de política. Claro. Claro. Pero estaba afiliado a la República Social. Oiga, ¿estaría dispuesto a volver a la Jeep? Pues no creo que sea posible. Estamos sujetos a depuración. Esté tranquilo, la depuración la hago yo. ¿Quién es usted? ¿Me lo dice a mí? ¿Y usted quién es? Soy el comisario de la Jeep. Ah, perdone. Aquí entra todo el mundo. Hay que cerrarlo porque si no esto se convierte... Lo comprendo. Hace bien en contestar así. Perdone. Enrico Mattei. ¿Mattei, el de la brigada del pueblo? Encantado, está Bellini. ¿Qué tal? Pues ya ve. Será mejor que no venga nadie desde mañana. Le advierto que todo esto lo comprendo cada vez menos. ¿Los técnicos y los obreros vienen aquí todas las mañanas? Sí, se ponen a jugar a las cartas en los barracones. ¿No tienen nada que hacer? ¿Y la paga? Hace 2 meses que no la vemos. Cambiarán las cosas, no se Sí, preocupe. esperemos. Nos hace mucha falta. A su disposición, ya nos señor. Adiós. No le pido una cifra astronómica. Me basta con 1 millón. Sí, pero usted no puede ofrecer ninguna garantía al banco. Lo avala el AGIP, es una compañía del Estado. Sí, pero la están liquidando. Será el Estado. Yo no. La verdad, me sorprende usted. ¿Quiere mantener en pie una herencia fascista? 4 instalaciones que dan risa. El mito del metano es un blef de la propaganda de Mussolini. Escuche. Usted, soplara el viento que soplara, permaneció siempre sentado detrás de esa mesa. Ciertas cosas no suenan bien en su boca. Las diré yo. Y fue en aquella ocasión, en aquel momento, cuando Mattei
desesperado, bueno, o quizá no, pero sí en busca de toda la ayuda posible, acudió a Roma. El gobierno de Roma, bueno, el gobierno de Roma para él, para Mattei, era naturalmente el amigo Parri, que había logrado alcanzar la presidencia del Consejo. Para mí el problema, debo decirlo, debo confesar que no fue muy sencillo. Tenía una obligación, un compromiso con el gobierno. Había la presión de los aliados que se manifestaban a través de las autoridades y yo no podía dejar de tenerlas en cuenta. Yo pertenecía a un país que desgraciadamente estaba considerado como un país vencido, que lamentablemente hubo de aceptar un armisticio gravoso, y que exigía todos los días una interpretación no fiscal del mismo. Y me ponía en una situación nada fácil respecto a los propios aliados. Hasta que no tuve esta certeza. Es legítimo decir que los barrenos del Ajib estaban taladrando la balanza del Estado. Pero ahora ya sé que en Cabiaga hay un enorme yacimiento de metano. Si Italia no se ha industrializado como los demás países de Europa, ha sido porque carecía de hierro y de carbón. El metano sustituye al carbón y puede cambiar la faz de Italia. Por otra parte, ¿cómo se podía estar seguro de que la decisión de no liquidar fuese buena y de que no fuese mejor la que sostenían los colegas del gobierno, colegas del lado liberal, que por un principio de carácter general eran contrarios a estas concesiones que en el pasado fueron reveladas como he dicho, parasitarias? No, eso también lo sé. He hablado con todos y se equivocan porque no conocen el problema. Repiten lo que leen en los periódicos, pero los periódicos defienden ciertos intereses. La ESO, por ejemplo, ha pedido la concesión de todo el Valle de Padana. ¿Por qué la quieren si no vale nada? ¿Por qué la Edison ofrece 60 millones para comprar el Ajib? ¿Por qué les interesan esos negocios fascistas? Yo le diré por qué les interesan. Porque saben perfectamente lo que es el metano y cuánto hay. Y quieren aprovecharlo ellos, sin tener competidores enfrente. Sobre todo si se trata de un negocio del Estado. ¡Es gas! ¡Es gas! ¡Es gas! ¡Cerrad! ¡Cerrad! ¡Pronto! ¡Fuera de aquí! ¡Marchaos! ¡Fuera! ¡Alejaos, que es peligroso! ¡Vamos, fuera de aquí! ¡Marchaos! ¡Alejaos, hombre! ¡Fuera! ¡Fuera! Avisa a Mattei en Milán lo antes posible. ¡Dese prisa! ¡Cierran todo! Señor Mattei, sigan. Continúe. Adelante. ¡Encended el quemador!
Milán, 1947. Distribuido mediante una difusa red de conductos, el metano alimentará la industria del norte de Italia, asegurando la continuación y el desarrollo de nuestra economía. ...1948, Il Paese. Se descubren varios yacimientos de petróleo en algunas zonas entre Piacenza y Milán. 1949, Corriere della Sera. El petróleo italiano es una gran realidad. Italia ha ganado la batalla del petróleo. La fiebre del petróleo duró 4 días. Se consiguieron ganancias sencillamente fabulosas. Y después vino el derrumbamiento. La noticia era un bluff. Metano sí, pero petróleo una cantidad insignificante. Sí, pero entonces, ¿por qué Mattei hizo publicar en los periódicos que había descubierto petróleo en Corte Maggiore, si sabía que no era cierto? Es sencillísimo. Quiso crear el escándalo para hacer comprender a la gente la importancia del metano e impedir que ciertos industriales se trabajasen al gobierno para tener entrada en el Valle Padana. De este modo, habría provocado una especulación monstruosa favoreciendo precisamente a sus competidores. Todo calculado, si no, ¿de qué le iban a publicar la noticia a los periódicos? Después se quedó también con las sociedades del Estado cotizadas en bolsa. El ANIC, el petróleo, él mismo lo financió. Pero eso son cosas que hoy en día las saben hasta los niños. No es verdad. La gente no sabe nunca lo que hay detrás de los hechos. Yo estoy escribiendo un libro sobre Mattei y descubro que donde meto la mano encuentro un nido de víboras. Es verdad. En Corte Maggiore hay poco petróleo. Esperábamos que hubiera más. Pero hay metano. Mucho, mucho metano. Por eso les he hecho venir aquí. Porque ustedes representan la opinión pública del país. Y solamente ustedes pueden hacer comprender, explicándoselo a todos los que trabajan en una empresa del Estado, que el AGIP tiene el mérito de haber sido los primeros en descubrir los secretos de nuestra tierra. Solamente teniendo la fuerza de que estén en manos del Estado las ingentes riquezas minerales del Valle Padana, será posible sacar beneficios para la colectividad. Según la ley italiana, el Estado es el propietario de todos los productos del subsuelo y puede reservárselos para sí o cederlos a los demás. ¿Y la iniciativa privada? Está bien, pues vamos también contra la libre iniciativa. Pero en esa parte de Italia, al otro lado del Valle del Po, donde el petróleo y el metano están aún sin descubrir, ahí es donde la empresa del Estado ha conquistado el derecho de presentarse sola al cobro del premio. El Valle Padana se ha convertido en una especie de caja fuerte abierta, en la que basta con introducir las manos para sacar a la luz los tesoros que contiene. Puede cambiar la faz de Italia. Pero, ¿por qué hizo ese movimiento? Un gesto instintivo. En cierto momento debió tener la impresión de volar a una altura errónea. Tiró del timón de profundidad y el avión entró en barrena. Nuestros datos concuerdan con esta hipótesis. Tirón irregular del timón de profundidad, como para una maniobra de emergencia. Este tipo de aparato ha demostrado una especial sensibilidad para este género de maniobra, con pérdida inmediata de control y caída en barrena. Pero también hay que reconocer que el piloto era muy bueno. Sí, pero un gesto instintivo de miedo frente a algo inesperado, por ejemplo en el altímetro, un reflejo, una de esas sensaciones que los pilotos tenemos a menudo. El cansancio, el mal tiempo, la última parte del vuelo sin visibilidad. Pienso que no se puede excluir la fatiga operacional del piloto. Han pasado tantos años desde la labor realizada por la Comisión de Investigación que habría que reconstruir todo lo que hicimos entonces. Bien, nosotros lo examinamos todo. No dejamos ninguna hipótesis. Naturalmente, ante todo la del sabotaje, para hablar claro. Mire la foto. El accidente fue atribuido a pérdida de control por barrena a la derecha, pero no fue posible averiguar las causas. Mire, el tren de aterrizaje dentro, igual que los flaps y los aerofrenos. No hay ninguna señal que demuestre inicio de maniobra. Entonces, según usted, cayó en barrena. Y eso solo ocurre si se ha tirado del timón de profundidad. Pero hay quien dice que el avión explotó en el aire. Si hubiese caído a tierra, las alas habrían cortado los árboles, los habrían golpeado y partido las ramas. Pero nada, ni un árbol con señal alguna. Mientras, los restos del avión fueron recogidos en un radio de 400 metros, señal de que explotó en el aire.
El avión no explotó en el aire. Ese es un punto indiscutible. Ningún experto aceptaría una hipótesis semejante. ¿Por qué la comisión no realizó un examen parcial balístico? ¿Para qué? Del minucioso examen de los restos de las víctimas no se desprende ninguna señal que revelara lesiones producidas por una explosión. ¿Y cómo es que ningún árbol resultó dañado por la caída del avión? Simplemente porque el avión cayó en barrena. Y de esta forma entró de costado entre cualquiera de estas filas de árboles. Hay otra hipótesis. Se habla de una pequeñísima cantidad de explosivo, 50 gramos de plástico en el sector de cola. El piloto, al encender las luces, pudo provocar una explosión suficiente para cortar los cables de los mandos. De ese modo, el avión caería en barrena, como usted sostiene. Es imposible. Según esa hipótesis, el mecanismo del sabotaje hubiera funcionado mucho antes, poco después de iniciarse el vuelo al atardecer, cuando se encienden las luces. ¿Y las contradicciones del aldeano? Porque su primera versión fue que vio explotar al avión en el aire. No, no es exacto. El aldeano declaró haber visto caer llamas del cielo. Lo que no excluye que el aparato explotara en tierra y que las llamas no fueran otra cosa que la caída de fragmentos incendiados. Pero ante la comisión de encuesta, el aldeano dio una versión distinta a la de la noche del accidente. Y a la que me dio a mí cuando le entrevisté hace 10 días. Yo no vi nada. Pero no fue usted el primero en avisar a los carabineros. Perdone, la noche que cayó el avión de Mattei, ¿usted dónde estaba? Ya he dicho dónde estaba. ¿A quién? A los del gobierno, que vinieron a hacer la investigación. Pues dígamelo también a mí. Bien, ¿dónde estaba? En el pueblo llovía. Había ido con el tractor a recoger a mi hija a la escuela. Bien, sigamos con las diapositivas. Don Sturzo, Selva, De Gasperi, el ingeniero Valerio. Si no hubiera estado Vanoni detrás de Mattei, todo habría terminado en manos de la Edison. ¿Dónde encontrar un actor que tuviera una cara así? Aquí está Vanoni. Muerto Vanoni, Mattei comenzó a agarrarse primero a uno y después a otro. Con Fanfani, de quien había sido amigo. Después enemigo y luego otra vez amigo. ¿Cómo hacer comprender al público el juego de la corriente democristiana? Primero blanco, después rojo, después lo piensan. Ahí tienen a la princesa Gabriela. También quisieron introducirla en el laberinto. Rosy, Palermo al habla. Es el periodista Di Mauro. No está mal la historia de Mattei, que para obtener el petróleo del Shah de Persia pensaba casarle con una princesa de la Casa de Saboya. También lo querían los jesuitas. Estaban de acuerdo. Diga. Hola, Di Mauro, ¿cómo estás? Tengo un trabajo para ti. Estoy estudiando una película sobre Mattei y necesito la reconstrucción de las 2 jornadas que pasó en Sicilia antes de morir. Sí, la gente que vio, con quién se encontró, dónde estuvo, los discursos que pronunció. De acuerdo, de acuerdo. He comprendido, sí. Y es bastante fácil, porque después de la muerte de Mattei, fui a entrevistar a los campesinos de Gallano. Sí, donde pronunció el último discurso. Muy bien. Hasta luego, entonces. Adiós. Pasemos a la diapositiva del magnate americano del petróleo, con quien estuvo Mattei en Monte Carlo. Fue en el 60, creo. Dice que este es el mercado internacional y que nosotros, los italianos, es decir, el Eni, debemos aumentar significativamente los precios. Bueno, dígale que es exactamente lo contrario de lo que yo debo hacer. Soy el director de una empresa estatal y mi deber es procurar a mi país un producto al precio lo más bajo posible. Mr. Mattei says that as head of the state corporation, he should keep the prices as low as possible. No, mire, sea más claro. Puede que no haya entendido bien el concepto. Pero dígale que en Italia la política de los precios la decidimos nosotros, que se acabó el tiempo de los gatitos. Pero, señor Mattei, no creo que sea muy fácil hacerle comprender la historia del gatito. No, cuéntesela, puede resultar simpático. Además, es un ejemplo claro. Adelante. Mr. Mattei wants me to tell you a story he thinks represents our situation. There is a bunch of big dogs. They are having soup and there is soup for everyone. But there is a small kitten who'd like to take part in it. But there is this big dog that with one move throws the kitten away and breaks the spine of the little kitten, you see? We think we have been the kitten for too long. Either we get out of the scene or we have to grow. We don't want to be the kitten anymore. Go ahead.
The fact is, we are not interested in your pipeline to Bavaria. Dice que no tienen ninguna intención de utilizar nuestro proyecto de oleoducto en Baviera. Pero, ¿cómo es posible? Me lo han dicho. Piensan construir ellos uno que parta de Marsella. Perdone, ¿quién se lo ha dicho a usted? Ellos, antes. Usted me interrumpió, señor Mattei. Desde Marsella. Desde Marsella. Con esto de no entender el idioma es un desastre. Necesito hablar directamente con la gente. Perdón. ¿Usted me entiende bien? Sí. Oh, bien. Nuestro oleoducto es directo. Valle Padana, Suiza, Alemania. Ustedes, con el suyo, partiendo de Marsella, tienen que hacer una curva interminable. ¿Dónde está la ventaja? ¿Por qué no quieren colaborar con nosotros? Este asunto es un poco político, es una revancha. La vía económica es la nuestra. He says their line running through Switzerland is direct. Our line coming from Marseille would be too long. Yes. Ask him about Tunisia. Queremos saber qué tiene intención de hacer en Túnez. Tengo intención de construir una refinería, en colaboración con el gobierno tunecino. He says he intends to construct a refinery in collaboration with the Tunisian government. No. No lo conseguirá. La refinería será construida por nuestra compañía. Todo lo más con la colaboración de otra compañía del consorcio petrolífero. Oiga, pregúntele si en lugar de construirla entre dos, aceptarían construirla entre tres. Mr. Mattei says, would you consider taking Eni as a partner? I don't deal with oil salesmen. I deal with oil men. ¿Qué ha dicho? ¡Diga! Dice que usted es un vendedor de petróleo, no un petrolero. La refinería ni la menciona siquiera. Vamos, la comida ha terminado. Pero antes dígale esto, que recordará toda la vida esta entrevista. Palabra de Enrico Mattei, dígaselo. Well, gentlemen, I'm afraid this is the end of it. Goodbye, gentlemen. Y recuerde usted lo que son los poderosos. Con la guerra, Italia ha perdido sus colonias. Muchos pensaron que era una desgracia. Para mí era una gran ventaja. Por ello fuimos bien acogidos en el Irán, en la República Árabe Unida, en Túnez, en Marruecos, en Ghana, aquí en Rusia. También Francia debería renunciar a su pasado colonial y aceptar la tutela del Acuerdo Petrolífero Internacional. Las 7 hermanas. Cuando se habla de usted en Francia, del general de Gaulle para abajo, dicen que es usted un enemigo peligroso. Un enemigo que piensa destruir los intereses franceses en Argelia y en el mundo árabe. Yo soy italiano, no soy francés. Represento una empresa del Estado y tengo el deber de desarrollar en ese sector una política que coincida con nuestros intereses nacionales. Nosotros necesitamos el petróleo árabe. Por culpa de Argelia, ustedes están en malas relaciones con los árabes. Y por eso nuestro punto de vista sobre Argelia no puede ser el mismo que el de los franceses. En resumen, señor Mattei, usted se acusa de inmiscuirse prepotentemente en el juego político internacional, sobre todo en África septentrional, con la excusa de que allí hay petróleo. Quien se ocupe del petróleo hará política. Política exterior, exactamente. Es el monopolio de los hombres del petróleo americano el que nos hace actuar de esta forma. Siempre se ha hablado de una guerra del petróleo. Esa expresión no la he inventado yo.
En cuanto al Sáhara, todos saben que el petróleo está escondido bajo el desierto. La verdadera razón de la tragedia de Argelia. En la que ustedes están complicados. Se dice que las armas para Argelia... Se dicen tantas cosas, pero si quieren mi opinión, es esta. Argelia tiene derecho a su independencia. ¿Pero quiénes son? ¿Qué es lo que quieren? ¿Pero qué hacen? Están completamente locos. Señor Matei, he intentado decírselo. Yugoslavia, quieren que bajemos. Vamos a bajar, tengo una cita urgente en Roma. ¿Ha pedido usted permiso para sobrevolar? No. Entonces tendremos que bajar. Dígales que no he tenido tiempo. Se lo he dicho, pero me están haciendo dar vueltas sobre Belgrado. Dígales que no podemos descender y basta. Oiga, soy Enrico Matei, no desciendo. Avise al ministro Rankovic, que es amigo mío. Es urgente. Mejor sería que les hiciéramos caso. No se preocupe, para mí es necesario continuar. Sí, ya lo veo, gracias. Se van. Yo he hecho con los árabes una sociedad mixta. En lugar de tener como socios a los americanos, que entre otras cosas no me admitieron, estoy con los árabes. ¿Eso es un delito? ¿Es un delito no llevarse todo el petróleo como hacen ustedes y dejarles la mitad para que salgan de la Edad Media? Pero usted acaba pagando más caro el petróleo. Paga el 75% a los árabes, mientras las compañías internacionales solo pagan el 50%. Perdone. Si el ENI formara una sociedad mixta, digamos, con la ESO, ¿qué sucedería? Pagaríamos el 50% de tasa a los árabes. El otro 50% lo repartiríamos entre nosotros. A ENI le llegaría la mitad de ese 50%, el 25%. Sería el mismo resultado. Dar el 75% es como dar cañones a los árabes. De esa forma hace que se tambalee la estructura actual de la industria petrolífera mundial. Están comprometidos los intereses de Occidente. Mentira. Las compañías petrolíferas no son el Occidente. Son sociedades por acciones que defienden sus intereses y nada más. Pero aunque admitiéramos que las grandes compañías defienden los intereses del Occidente, ¿eso qué significaría? ¿Que Occidente quiere mantener a Italia como país de la Serie B? ¿Que Occidente quiere mantener a los países productores de petróleo en las actuales circunstancias de retraso? ¿A mí qué me importa un Occidente que no comprende que los países productores de petróleo forman parte del tercer mundo y que el tercer mundo está en revolución? ¿No serán las compañías petrolíferas las que detengan esa revolución? ¿La detendría usted? No digo eso. Pero sí digo que el único modo, no de detenerla, pero sí de impedir que no se arrolle, es considerar el tercer mundo como un mundo de hombres, no de seres inferiores. Eso es todo. Yo pido a los países productores que trabajen conmigo, que controlen el petróleo que sale de los pozos, que se sienten a la misma mesa, que participen en una misma esperanza y también en la misma responsabilidad. ¿Quién es más occidental? Si el Occidente no es solo una expresión geográfica. ¿Yo o las grandes compañías? Por favor, Mahey, vamos a oír lo que hemos grabado. Señor Matei, la revista Times ha decidido dedicar un reportaje completo a su vida y a sus actividades y presentarle al público americano. Bien, pues nací pobre en un pueblecito del Marque. Estaba situado en el centro de Italia. Mi padre era sargento de carabinieri. Creo que fue él quien capturó a un bandido de principio de siglo llamado Mussolino. Mi infancia fue la de esa pobre gente para quien vivir es una carga. He hecho de todo, hasta de camarero en Nápoles, en Casa Teresa. Mire usted, a los 14 años fui aprendiz en una fábrica de camas. Después pasé a una fábrica de curtidos de pieles. A los 20 años más o menos llegué a ser director de aquella fábrica. Me fui a Milán y allí abrí nuevos talleres. Me costó mucho llegar a lo que soy. Yo no sé inglés, pero creo que soy lo que ustedes llamarían un self-made man. Y no olvide contar que para Enrico Matei el petróleo es un hobby, que su verdadero trabajo es la pesca. Hasta hoy, las compañías petrolíferas han asumido los deberes y responsabilidades que llevarían consigo las prerrogativas de un Estado nacional.
al dar menos expresión a las restricciones oligárquicas y más expresión al desarrollo económico y al bienestar de la colectividad, el Estado moderno asume responsabilidades precisas en el campo económico, proponiendo objetivos coordinados en el cuadro de una política general de desarrollo. La acción de las 7 hermanas está ahora amenazada por una enfermedad incurable. Se ha creado una situación en la que el viejo sistema colonial puede ser sustituido por un nuevo sistema fundado en la colaboración directa entre los estados productores y los estados consumidores. ¿Quién se ha creído que es ese Mattei? ¿Piensa que puede trastornar el equilibrio mundial? Algo que ni la guerra pudo conseguir. No obstante el tono cauto y moderado del informe oficial del accidente, no veo el motivo para que deba atribuirse al sabotaje el desastre aéreo en que Mattei perdió la vida. Pero no consigo olvidar que un americano perteneciente a las altas esferas de una de las mayores compañías petrolíferas, unos 2 años antes de la muerte de Mattei, me dijo con toda calma que no comprendía cómo nadie había encontrado aún el modo de matar a Enrico Mattei. Del libro Petróleo y Poder, de Paul Franker. Encargado de controlar las actividades industriales de participación pública. En la práctica, usted es el hombre que por ley debe controlar este fenómeno anormal. Un Estado en el Estado. Usted sabe bien a lo que me refiero. Ese fenómeno se llama Enrico Mattei. Perdóneme, debo recordar una vez más a los colegas periodistas que no están aquí para expresar juicios, sino para formular preguntas. Está bien, he aquí la pregunta. Háblenos, señor ministro, de las actividades secretas de ese hombre que en pocos años ha conseguido apoderarse del Estado, que controla la información, la burocracia, que financia los partidos, que ha acomodado a sus intereses particulares hasta los servicios secretos del Estado, que se ha hecho su propio periódico, pagado siempre por el Estado, que da órdenes a embajadores, ministros... Veamos. Usted quiere obligarme a relatar aquí la larga historia de la intervención pública en la economía de un Estado moderno. Este no es el lugar. La verdad, en 2 palabras, es que la estructura de un gran negocio público es hoy muy similar a la de los grandes negocios privados con los que se ve obligado a actuar en competencia. Pero esté tranquilo. No preocupe inútilmente a sus lectores. El ministro vigila y controla esas actividades. Nosotros queremos saber de usted por lo menos esto. ¿Es verdad que Mattei ha acumulado hasta ahora 650.000 millones de deudas con la perspectiva de llegar pronto a 1 billón? ¿No cree usted que este imperio, este brazo económico del Estado, tiene que derrumbarse por dificultades de caja? La actividad que usted sigue describiendo en términos tan novelescos está sujeta a las disposiciones legales. La política de Leni sigue unas directrices generales establecidas a nivel de gobierno y controladas por el Parlamento. Señor ministro, hace algunas semanas yo escribí algo muy concreto, muy grave y preciso. Escribí: los balances de Leni merecen el interés de la policía y de la magistratura. Un ministro que se sienta a su lado en el gobierno confesó sus temores. No quiero acabar en la cárcel por culpa de Mattei, parece que dijo. Yo publiqué esa frase y el ministro no me ha desmentido. La pregunta, por favor. ¿Por qué usted, que es quien controla esos balances, no reaccionó ante mi afirmación? Lo siento mucho, pero no me enteré. Si lo hubiese leído, le habría respondido exactamente como le respondo ahora. Esos balances son presentados al Parlamento. Son objeto de exámenes rigurosos, de profundos estudios. Y los representantes de todos los partidos, hasta los que expresan sus mismas ideas, son libres de hacer cualquier crítica, de presentar cualquier objeción. ¿Los balances verdaderos o los falsos? La complicidad es ahora Llame al plena. ministro. Implica a todos los partidos. Y digo a todos, señor ministro, por la participación estatal. Las insinuaciones que está usted haciendo no son ninguna novedad. Están contenidas en cerca de 500 preguntas e interpelaciones parlamentarias presentadas al gobierno en los últimos años. Y muchas jamás tuvieron respuesta. Diga eso también, señor ministro. Estoy viendo. Por favor, documente sus acusaciones. Es sencillamente y ridículo. responderé directamente.
Pero bueno, ¿es que tengo que decirte yo lo que debías haber respondido a esa gente? Sacan a relucir la ley constitucional y tú te olvidas de hacer el discurso político que resultaría oportuno. No, 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 no. Tú no dijiste que el deber de una empresa pública es precisamente integrar y sustituir la iniciativa privada cuando se adormece. Lo dije. ¿Cuándo? Porque creo que eso no lo oyó nadie. Hace tanto tiempo que decimos los mismos discursos que la gente se los sabe de memoria y a ti en el momento apropiado se te olvida. Ya sabes lo que es un debate por televisión. Tienes los minutos contados. Pudiste al menos envolverles en un mar de cifras. No es cuestión de... Pero escucha, podías haberles vuelto locos con cifras. Esa era la única forma de asustarles y cerrarles la boca. Eso te incumbe a ti. No, amigo mío. Esa es precisamente tu labor. Si no, ¿para qué estás ahí? ¿No eres tú la política? Pues esto es política. Bien, señor. Me alegra que se haya divertido. Pensaba que no iba a dormir esta noche. Sí, debo confesar que lo esperaba. Creía que me había puesto la soga al cuello. Oh, nunca me he hecho ilusiones de ponerle en un compromiso. Concédame que nunca le he subestimado. ¿Por qué no viene conmigo a Lenny mañana por la mañana? ¿Mañana? ¿Para decirme qué? ¿Para anunciarme la inevitable represalia o para invitarme a pescar truchas? Oiga, ¿cuántos coches van a buscar y acompañar a su casa a los directores? Serán unos 20. Quiero una cifra exacta. ¿Unos 20 en Roma o en todas las sedes de Lenny en Italia? No, en Roma. En Italia tengo que comprobarlo. Serán un centenar. Bien. Siéntese. Desde mañana ese servicio queda suprimido. ¿Cómo suprimido? Suprimido. Los ejecutivos irán a su despacho en sus propios coches. ¿Ha habido algún abuso? No, ningún abuso. Pero acabo de regresar de los Estados Unidos y he visto que los americanos lo hacen así. Cuando les conté que nuestros dirigentes tienen coches oficiales para ir y venir de su casa a la oficina, se echaron a reír y tienen razón. El automóvil oficial da un aire de misterio. ¿Sí? Señor Mattei, le recuerdo su entrevista. Bien. Y el Lenny no es ningún misterio. Pero muchos directores no tienen permiso de conducir. Pues que lo saquen. Varios de ellos pasan de los 50 años. El presidente del AGIP tiene 70. Yo tampoco soy un chiquillo y pienso ir en mi coche. Dígame al menos el tiempo de que disponen para sacar el permiso. He dicho que mañana. ¿También el presidente del AGIP? También el presidente del AGIP. Evidentemente se ha anticipado usted. Yo soy muy puntual, no por vicio, ¿sabe? Sino por necesidad. Estaba mirando mi biblioteca particular. Aquí están coleccionados todos los ataques que la prensa del mundo me ha dedicado en 12 años. Todo lo que se ha escrito sobre mí y sobre mi labor. Sí, señor. Solo faltan los artículos a mi favor. Con todo esto se podrían llenar 2 estanterías. Así que también usted anoche se decidió a atacarme en ese debate televisivo que fue, con perdón, bastante ridículo. Y también algo sorprendente para un periodista de sus ideas. Usted no es un fascista. Pero, oiga, ¿se puede saber qué pretendía? ¿Disparar munición de gran calibre? Personalmente solo quería que conocieran algunos millones de italianos 1 o 2 interrogantes respecto a usted, que considero bastante importantes. Mire usted, yo tendría 100 maneras distintas de responder a sus acusaciones, que son las eternas acusaciones de la industria privada. Sí, lo lamento, pero es así. Usted cree tener una opinión personal muy concreta respecto a nosotros, y sin embargo también está influido. O mejor, teledirigido. Señor Mattei, anoche en la televisión yo solo pretendía acusarle de gastar mal, muy mal, una indeterminada cantidad de dinero que pertenece al Estado. Y por tanto, a todos los italianos. Resultaría demasiado fácil responderle con los hechos. Solo con los hechos. ¿Sí? ¿Me concede un minuto? No, legga questo. È il decreto del ministro Soleri. Tra l'altro un liberale come lei. Voleva liquidare l'Agip. Ma io mi opposi. El profesor Pira, de Florencia. Sí. Diga, habla Mattei. Hola, Lapira, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Perdona que te moleste por teléfono, pero es un asunto urgente.
¿Eh? Se trata de Piñone. Sí, he leído en el periódico que tiene problemas. ¿Qué ocurre? Está a punto de quebrar. Si cerrase, en Florencia no quedarán más que souvenirs para vender a los turistas. 2000 obreros quedarán dentro de poco en la calle. Lo lamento. Mattei, tienes que ayudarme. ¿Yo? Eleni se ocupa del petróleo. ¿Qué tengo yo que ver con una fábrica de maquinaria textil? Tú has demostrado ser el único capaz de resolver los problemas. Además, estás haciendo de Eleni una empresa de ciclo completo que irá del pozo de petróleo a la estación de gasolina. El Piñone sería utilísimo. No, siento desilusionarte, pero no lo creo conveniente. Eleni comprende 50 compañías, todas competitivas en el plano económico. No es un asilo de compañías privadas en quiebra como pareces creer. Y mientras yo esté en él, no lo será jamás. Escucha, la vida, escucha. Tú sabes que te aprecio, pero no puedo arriesgarme a acoger a una empresa arruinada con riesgo de perjudicar a las demás. Piensa en mi situación. Soy el alcalde de Florencia. He dado al Palacio Vecchio un impulso no solo administrativo, sino humano y cristiano. Y por eso muchos me consideran un iluso. ¿Cómo voy a poder sobrevivir al cierre del Piñone? ¿Y yo cómo sobreviviría a las consecuencias de introducir una manzana podrida en un cesto de frutas sanas? ¿No comprendes que los políticos no esperan otra cosa para sacarle el jugo a Eleni? Sin embargo, yo creo que aceptarás. Pues yo creo que no. Mattei, el Espíritu Santo me ha dicho que aceptarás al Piñone. Ay, señor. ¿Qué dices? Esta noche he recibido en sueños la visita del Espíritu Santo y me ha dicho que aceptarías al Piñone. Escucha, Lapira. Tú sabes el respeto que yo siento por el Espíritu Santo. Pero eso no pienso hacerlo. ¿Beber algo mientras espera? ¿Le sirvo un whisky? Sin hielo, gracias. Ah, muy bien. Señorita, controle con el comandante Bertucci el horario previsto. Sí, señor. ¿Comprende por qué es fácil responderle? Venga, por favor. Es cierto que yo arriesgo el dinero del Estado. Podría decir más exactamente que arriesgo todos los días el dinero de mis accionistas. 50 millones de italianos. ¿Qué hacen Valletta y Faina, responsables de Fiat y Montecatini? Son funcionarios como yo. Administran inmensos capitales en nombre de una cantidad un poco menos numerosa de accionistas con fines más particulares. Tampoco ellos arriesgan su dinero. En cambio, todos arriesgamos nuestra reputación y nuestros puestos. En una palabra, estamos igual. Señor Mattei. En realidad hay una diferencia. Y es que yo trabajo, construyo y me arriesgo siempre con esta perspectiva ante los ojos, el desarrollo del país. De hecho, la gasolina es más barata. Los fertilizantes cuestan el 20% menos. He suprimido el depósito en las bombonas de Achipgas, la industria, la gente que trabaja, el sur. Y todo eso ha surgido de aquí. Y hoy estamos ante una vasta e importante actividad que usted y algún otro ayer noche calificaba de misteriosa. En cambio, son hechos, realizaciones concretas. Un trabajo seguro, altamente cualificado para 50.000 personas. Y esta sigla, ENI, que en todo el mundo quiere decir simplemente Italia. Wow. Sí, yo creo en el porvenir de este país y de otros muchos como el nuestro, que han tenido que sufrir demasiado tiempo un retraso forzado respecto a sus auténticas posibilidades de desarrollo. Pero para hacer todo esto es necesario vencer muchos obstáculos. Le regalo una noticia sobre Mattei. Le autorizo incluso a aprovecharla de una forma maliciosa. Mattei sufre delirio de grandeza. Mattei se gasta el dinero del Estado italiano. 4 reactores, 900 kilómetros por hora. Y próximo avión particular. ¿Cuánto supone en liras un juguete así? 1.000 millones justos. Supongo que le escandalizará. Es un juguete lujoso. Pero a mí no me sirve para jugar. Yo lo utilizaré para trabajar. Este es mi programa. Esta noche en Túnez. Mañana por la tarde en Persia. Pasado mañana dormiré en Varsovia. Y el jueves por la noche me sería casi necesario estar en Düsseldorf. Todo esto no significa que Mattei sea un hombre poderoso. Significa que Eleni es una sociedad que se mueve a escala mundial. Es una potencia económica de nuestros días. Y hasta una potencia política, si queremos. Vende metano y compra partidos. Usted da dinero hasta a los fascistas. ¿Cómo compaginarlo con un pasado de jefe de partisanos? Sí, es verdad. Pero yo me sirvo de ellos como me serviría de un taxi. Subo, hago el recorrido, miro el taxímetro, desciendo y pago. Ahora venga a conseguir algo de mí.
Hace falta mucho tiempo para hablar. Tendría muchas cosas que contar a cartas descubiertas. Al menos usted comprenderá que Mattei no es un hombre reticente. Venga, venga. Esta noche quiero tener a bordo los documentos de Morici. Después piensa en convocar al grupo técnico San Donato. ¿Ha comprobado el horario con el comandante Bertucci? Todo está en orden. Diga al señor Collodi que vaya a esperarme al aeropuerto mañana por la noche. Así tendremos unos minutos más para hablar en el coche. El ministro ha vuelto a llamar. Está bien, dígale que ya le llamaré dentro de una hora, más tardar. ¿Y para Düsseldorf? Sí, confirme también lo de la Mannerheim. Apuesto a que usted no sabe quién está detrás de la Mannerheim. Chach. Sí, sí, el criminal de guerra, el nazi. Increíble. Por favor. Preparados, preparados. Yo he destruido el conformismo de los italianos, la resignación a no hacer nada. Sí, dicen que yo tengo la debilidad de crear trabajo. El ENI emplea directamente a 24.000 personas e indirectamente a 65.000. Gracias, iremos solos. El trayecto de siempre. No digo que este despliegue de fuerzas no esté justificado, señor Mattei, pero me gustaría saber en qué cuenta figura esta gente del SIFAR. ¿Entra todo en sus fondos secretos? Son decisiones que no me incumben. No lo he pedido yo. Lo han decidido así después del atentado del destornillador. ¿Atentado o propaganda para el mito Mattei? Usted puede pensar lo que quiera. El destornillador estaba en el motor del avión y no me apetece que el asunto se repita. ¿Cuánta? Llénelo, por favor. Está bien. No me diga que su sentido de la democracia llega hasta el punto de ir a echar gasolina personalmente. No se trata de eso. Es que quería comprobar si ese chico sonreía. ¿Eh? Bien. Ya basta. ¿Cuánto es? 1000. Tenga. Porque verá. Gracias. Gracias a Dios. Verá, en nuestros cursos enseñamos a sonreír. La miseria quita hasta las ganas de reír. La demagogia... No. Sí, ya sé lo que quiere decir. Ahórremelo, por favor. Tengo una casa lujosa, pero cada vez la habito menos. El hotel es más práctico. El saloncito lo comparto con el vicepresidente del ENI, pero él lo utiliza más. Por favor. Mire, aquí vive y duerme el presidente del ENI, el hombre más poderoso de Italia. ¿Quiere beber algo? Ah, se me olvidaba, dígame. ¿Ha hablado con Londres? Lo tengo pedido, señor. Gracias. Advierta al señor Morici que he cogido sus documentos. Señorita, póngame con el número de Londres que le pedí desde el despacho. Dice que tardará media hora. ¿Media hora? Sí. Para hablar con Londres. Señorita, haga algo. Ya ve por qué los hombres de negocios a veces se ven obligados a costearse sus medios de comunicación privados. Lo antes posible, sí, es urgente. No necesito decírselo. Hay que darle preferencia. Vanoni. Ah, mire, siga insistiendo hasta que le pongan. El amigo Vanoni. ¿Puedo hacer una llamada? Sí, desde luego. Insista. Ah, antes de que se me olvide, llame también al alcalde de la Pira a Florencia y dígale... Muy bien. Él comprenderá. De acuerdo. Señorita, retenga la línea, por favor. No me esperes antes de las 8:30. No, tal vez no asegure nada, porque a lo mejor esta noche no vuelve. Luego te llamaré. Mi mujer. Salgo dentro de 2 horas en un birreactor francés. También los franceses de vez en cuando hacen algo bueno. Bien, ya sabe dónde voy, se lo he dicho. He decidido que me acompañe. Francamente, señor Mattei, no tengo ningún empeño en dormir en África esta noche. La maleta, el pasaporte... Mandaré a alguien a su casa a buscar la maleta. Del pasaporte no se preocupe, no es necesario. No olvide que va a viajar con el italiano más poderoso después de Julio César. Sí, así me ha definido un colega suyo americano. Esta llama de metal
metano desarrolla una energía capaz de alimentar una ciudad como Turín. Ah. Grados me han puesto debajo hasta quemarlo. Pero toda esta riqueza que arde, ¿por qué? Nosotros estamos aquí para esto, para ayudar a los árabes a cambiar este estado de cosas. Pero hemos llegado tarde y debemos darnos prisa. No nos hagamos ilusiones. Nosotros también somos pobres y también los necesitamos a ellos. Por eso colocaron bombas y barrenos en contacto con el yacimiento americano en Argelia, con este, porque se le acusa de bombear el mismo yacimiento. Yo no sé si es el mismo yacimiento. Hay un confín que divide dos países. En ese lado trabajan los americanos y en este nosotros. Seguro que esa maligna insinuación la han hecho los americanos. Sepa usted que las ondas oblicuas, las que van bajo tierra de través, las han inventado ellos. ¿Y según usted por qué lo hicieron? Para robarse el petróleo entre ellos y sin una divisoria por medio. Tiene tomada con los americanos. Porque son unos déspotas, unos violentos. Sin embargo, le han hecho ofertas fabulosas. ¿No iban a hacerle director en Europa de una de las mayores compañías de su programa? Es verdad, pero aparte de que lo hacían para quitarme de en medio, no acepté por dos razones. Una es que yo quiero trabajar para mi patria y otra que el dinero no me importa. Mi sueldo en el ENI no supera el del director general. Y además, Agnelli no come 2 veces al día, lo mismo que usted y que yo. De este desierto de arena, debajo hay un mar de petróleo. El 80% de la reserva mundial está aquí, en el Oriente Medio. Si yo, usted y centenares de hombres de Europa y América trabajamos, comemos, nos vestimos, vamos en coche, nos divertimos, nos calentamos, es gracias a esta riqueza que nace aquí. Y sin embargo, los árabes se mueren de hambre. Los árabes ven pasar el petróleo delante de sus narices y siguen con su miseria, su analfabetismo, su mortalidad infantil y sus otras 1000 plagas que conocemos. Esta es la mayor refinería del mundo. Abadán, la ciudad del petróleo. El petróleo extraído por técnicos de compañías extranjeras es transportado a través de oleoductos desde los yacimientos a las refinerías y a los puertos de embarque. Y aquí pasa al vientre de los petroleros que salen para dar la prosperidad a los países industriales de Occidente. También su proyecto de librar a Europa de los americanos parece perfecto. ¿Pero cree de verdad que eso es posible? Usted no tiene fuerza económica para hacerlo. Ha puesto en pie un gigante. Pero lo que es petróleo, desgraciadamente, ha encontrado poco. Está el ruso. Italia está ligado a una política precisa. No puede ir donde usted quiere. ¿Quién le dijo nada a la Fiat cuando se rumoreaba que vendía cojinetes de bolas a los chinos para enviar carros blindados a Corea contra los americanos? ¿Eh? Sí, yo he comprado petróleo ruso en condiciones claramente mejores. Porque no había de hacerlo. Es una ley económica que vale para todos, ¿no? ¿Y a quién van los beneficios de esta política? En buena parte a su partido, la Democracia Cristiana. Y en parte también al Partido Comunista por el porcentaje del 2,5% que perciben de todos los negocios con la Unión Soviética. ¿Qué gana el contribuyente italiano? La Democracia Cristiana, el Partido Comunista Italiano, ¿son italianos o no? Según usted. Esta isla flotante busca petróleo en el fondo del Océano Índico, a 3 o 4.000 metros de profundidad. Las construimos nosotros y las vendemos a todos, ¿sabe? A americanos, holandeses, franceses, a todo el mundo. Somos los más capacitados. Hemos avanzado técnicamente y ninguno de nosotros había hecho antes estas cosas. Por dentro es como un hotel. Tecnicamente siamo avanti. E nessuno da noi aveva fatto queste cose prima. Vedrà dentro. È come un albergo. Ha visto? Non è uno scherzo vivere qui. Abbiamo
Abbiamo avuto dei casi di pazzia e anche casi di pederastia. Hola, adiós. Desgraciadamente aquí los hombres hacen turnos largos. 2 meses a bordo y 15 días en tierra. En esto los americanos están mejor, lo reconozco. Cuidado con la cabeza. Pero ellos son ricos. Y nosotros somos pobres. Póngase esto. Bueno, estamos en el comedor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Siéntense, siéntense. ¿Qué le parece? Hasta luego. Vamos a ver si comemos algo nosotros. Adiós. Este es individual. ¿Y todo esto? ¿Qué tal? Questo è singolo. Beh, questo qui... Beh, insomma... A propósito, señor Mattei, ahora puede decírmelo. De aquel escándalo, de aquel famoso asunto del millón, ¿eh? ¿Cómo hizo para salir airoso del caso? Hay 2 cosas de las que no me pueden decir nada. El dinero, porque yo no robo, tengo mi sueldo, punto y aparte. Y las mujeres, que no me importa decirlo, me gustan. Sí, pero sus amigos del partido estaban dispuestos a tirar de la manta. Ah, fue sencillísimo. Cogí el teléfono y dije, ¿de veras queréis iniciar el baile de los documentos reservados? Yo estoy dispuesto. Muy edificante, perfecto. Es la política. Venga por aquí. Oiga, ¿por qué en su periódico no han explicado a la gente lo que de verdad significa el petróleo? Lo hemos dicho muchas veces. Sí, entre líneas y más o menos en clave. Jamás han dicho claramente que el petróleo hace caer gobiernos, hace estallar revoluciones y golpes de Estado. Condiciona el equilibrio del mundo. Esto no lo han dicho nunca claramente. ¿Y sabe por qué? Porque se trataba de decir que Italia ha perdido el autobús del petróleo. Y porque los industriales italianos, esos grandes industriales, no se ocuparon de él jamás. ¿Y sabe por qué? Porque para ello había que tocar intereses que no querían tocar. Y no querían estropear la digestión a los potentados. Y como sus periódicos los pagan los industriales, se ven siempre obligados a hablar entre líneas. Y así es como se explica que yo haya tenido que hacerme mi periódico personal. ¿A usted le parece normal que el destino de millones y millones de hombres en el mundo fuera en este momento de los dólares americanos? ¿Y a usted le parece normal que Italia deba someterse a las decisiones que tome usted? ¿Qué se cree que es? ¿La Juana de Arco del siglo XX? Señor Mattei, Italia crea mitos con facilidad. Está dispuesta a aceptar a sus héroes, pero los deja caer con la misma facilidad. Mi ambición es distinta. Prefiero ser un servidor del Estado, indócil y quizá incómodo, pero que construye, antes que un vasallo demasiado dócil a los intereses de un partido. Soy fuerte, porque no hay nadie que tenga la capacidad ni el valor de controlarme. ¿Pero nunca siente temor a equivocarse? Yo sigo adelante, tengo que seguir adelante. Pertenezco a la misma categoría que estos señores que le cito. El ministro francés Maginot, que fundó la Unión Petrolífera Latina, una especie de EPI. Envenenado. Mossadegh, que nacionalizó el petróleo persa, eliminado de la vida política para volver a poner las cosas como estaban antes de él. Mire, yo no he cometido errores. Exploré en Libia, pero como encontré el camino exacto, Kennedy me echó fuera. Ahora estoy en Irán, Egipto y Túnez. Hago exploraciones también a la cola de los otros. Si me echan, iré a Australia. Y si me echan de Australia, iré a la India. Seguiré luchando en todo el mundo contra ese monopolio absurdo. Y si no triunfo yo, triunfarán los pueblos que tengan petróleo bajo sus pies. ¡Eccolo!
periodista Mauro Di Mauro, del diario de Palermo La Hora, desapareció ayer por la tarde después de salir de la redacción para dirigirse a su casa. La policía, que está haciendo indagaciones, piensa que el periodista puede haber sido secuestrado por bandidos de la mafia. Palermo 27. Las hipótesis que se hacen son muchas. 2 puntos. Asunto Mattei, coma. Drogas, coma. Otros tráficos ilegales, coma. Todo a la sombra de la mafia. Muchos, coma, en Palermo, coma, no piensan como la policía, punto. Es decir, se excluye que De Mauro haya desaparecido por implicación en el caso Mattei. Repito, Mattei, punto. Se reconoce en la modalidad del secuestro las características de la mafia de Corleone, R de Roma, punto. De Mauro conocía a sus raptores. La hipótesis de la policía, por el contrario, es que Di Mauro, indagando sobre la muerte de Mattei, habría llegado, coma, pongamos por caso, coma, a descubrir algo de suma importancia, coma, y que al referir el secreto a uno de los personajes con quien estaba en contacto, coma, determinó de ese modo su propia condena, punto. Se habla de un oleoducto que habría unido Argelia con Sicilia, coma, que ciertamente habría cambiado la relación productiva con la sociedad del programa entre comillas, y habría modificado enormemente toda la situación económica y social de Sicilia, punto. De Mauro descubrió cosas que hubieran hecho estremecer a Italia entera. De Mauro había recibido el encargo de reconstruir los 2 últimos días de Enrico Mattei en Sicilia. Sí, páseme al director. Sí, yo he escrito ese artículo, pero debo advertirle que estamos sumidos en un laberinto de suposiciones. Actualmente cualquier hipótesis es válida. Solo una cosa es cierta. A los 8 años de la muerte de Mattei, la gente está convencida de que le mataron. En la época que les interesa, octubre de 1962, yo era comisario de Seguridad Pública en Gela. El hecho de que Mattei fuera a llegar a Sicilia y con él todo el movimiento de personalidades políticas que ustedes pueden suponer, por el ambiente de aquellos días, nos obligó a una vigilancia especial. Perdone, señor. Dice usted el ambiente de aquellos días. ¿Qué significa? Significa que, por ejemplo, una de las cosas era esta. La pista del aeropuerto de Gela pertenecía todavía a particulares. El ENI había intentado un acuerdo, pero los dueños del terreno subían continuamente los precios. Las conversaciones se alargaban y, mientras tanto, ciertos propietarios boicoteaban las disposiciones para el aeropuerto. Se produjo hasta un incendio en la central. Y por eso, en la mañana de la llegada de Mattei, había fuerzas de policía por todas partes. Llévate al avión a Catania. De estos no me fío. Bien. Bienvenido, señor Mattei. Gracias. ¿Ha tenido un buen viaje? Gracias. Señor Mattei. Yo permanecía al lado de Mattei y le acompañé mientras duró su estancia en Gela. A Mattei no le fue fácil entrar en Sicilia, porque estaba claro que quería hacer de ella un segundo Valle Padana, apoderarse de Sicilia y entregar al Estado. Pero aquí mandaba don Sturzo, que después de 20 años en América se había convertido en el campeón del liberalismo. Se había colocado sobre el estrecho de Messina como la estatua de la libertad. En la mesa, aquella noche del 26 de octubre, en el motel Ajit de Gela, lo que más me llamó la atención fueron los ataques de Mattei durante la cena. ¿Qué clase de ataques? Decía cosas bastante delicadas desde el punto de vista político ante todos nosotros y un periodista americano por añadidura, que después las publicaría. Muy bien, pero digamos las cosas como son. El Estado italiano no está haciendo ninguna política exterior. En Moscú he estado 10 días encerrado en una habitación del hotel, esperando a que desde Roma
el ministro me diera la luz verde para firmar el contrato con la Unión Soviética. ¿Y saben ustedes por qué? Porque los rusos daban el petróleo por menos y eso molestaba a los americanos. Nuestros hombres políticos tienen miedo. Yo no. Y después acabarán diciendo que yo hago política exterior. En el Irán están mis hombres, en Argelia también, en Egipto no digamos. En el Sinaí, durante la guerra del 56, mis hombres defendieron los pozos de petróleo. Y en el brazo llevaban las siglas de Lenin, no las de la ONU. Muy bien dicho, señor Matei. El año pasado en Siberia, a un técnico soviético que decía estar maravillado por el milagro económico de nuestro país, le respondí, quizá de un modo un poco brusco, lo confieso, que la leyenda de una Italia de cantantes y músicos pertenecían ya al Museo de los Recuerdos. No, le dije, no hay que perderles de vista, porque están actuando. Tiene razón, Mao. Senador, usted ha hablado de un Matei feliz en Sicilia, ¿pero de verdad era feliz? No, era una felicidad oficial. Enrico Matei tenía miedo. ¿Miedo de qué? De las amenazas que recibía cada vez con más frecuencia. Sì? Buongiorno, ingegnere. Sono le 6:30. Sì. Vamos, deprisa, ¿qué esperan? Porquería. En todas partes, porquería. Nada más que porquería. Un motel de Leni. Y yo los pongo como ejemplo en el mundo entero por su modernidad, funcionalidad y limpieza. Todos nos envidian. Y lo mismo tiene que suceder en Sicilia. De lo contrario, retiraré todo lo que dije de ustedes ayer. Yo de niño trabajé en una oficina donde no podía ir ni siquiera al retrete porque era hediondo. No quiero volver a ver un retrete semejante. También su paisano, don Esturso, dice que yo hago catedrales de los surtidores de gasolina en mis moteles. También aquí hemos encontrado metano. Pero el metano no basta, presidente.
Io fui il primo a stringere la mano al caro amico Mattei la mattina del 27, quando il suo elicottero atterrò a Gagliano Castelterrato. Mattei c'era venuto per rassicurare la gente. Gli abitanti di Gagliano, infatti, temevano che la ricchezza trovata nel sottosuolo venisse asportata e che a loro rimanessero solo le briciole. Déjame pasar. Con permiso. Excelencia, ¿puedo decir a mi hijo que vuelva a casa? ¿Dónde está su hijo, señor? En Alemania. Dígale a su hijo que regrese a Gagliano porque habrá trabajo también para él. En Gagliano habrá trabajo para todos. Decid a todos que vuelvan, porque habrá trabajo para todos. Quiero daros las gracias por la calurosa acogida que he recibido aquí, en vuestro pueblo. Hoy me vuelven a la memoria esos años que ahora podemos considerar lejanos, los inmediatos después de la guerra. Cuando nadie creía en las posibilidades de nuestro subsuelo. Solicitábamos venir a Sicilia y descubrimos que no éramos gratas. Entonces era el momento favorable para todas las compañías petrolíferas extranjeras. Y nosotros queríamos demostrar en Sicilia lo que somos capaces de hacer los italianos. Los italianos que se daban cuenta de lo que podía significar este tipo de progreso en Sicilia. Quiero dar las gracias a la región siciliana por habernos dado prácticamente todo lo que quedaba, lo que los otros habían rechazado. Hoy hemos encontrado metano también en Gagliano. Amigos míos, nosotros nunca os arrebataremos nada. Todo cuanto hemos encontrado pertenece a Sicilia. Nosotros no nos llevaremos en metano. Se quedará en Sicilia para todas las industrias, para todas las iniciativas, para todas cuantas cosas Sicilia tenga que experimentar. ¿Me podrá evitar la miseria de Gagliano? ¿Cómo? Que si se podrá evitar la miseria de Gagliano. Amigo mío, no sé cómo se llama usted, pero yo he sido pobre también. Yo también tuve que emigrar porque mi patria no me daba trabajo. Nosotros tenemos empeño en absorber todo lo que pueda obtenerse. Y, escuchadme bien, será necesario que regresen muchos de los que trabajan en el extranjero, porque en Gagliano también habrá sitio para ellos. Quédese usted con nosotros, señor Mattei. ¿Quién ha hablado? ¡Scardavili! Lo haría con mucho gusto, amigo Scardavili, pero es absolutamente necesario que esta noche yo esté en Milán, pero volveré a estar pronto entre vosotros. Volveré pronto aquí. Tenemos muy poco tiempo. El amigo Mattei tiene absoluta necesidad de marcharse. ¡No puede! ¡No puede! Lleva sobre los hombros una carga de gran responsabilidad, de tanto compromiso, de tanto peligro, que
que ni siquiera le permite dormir tranquilo. Este es un hombre que tiene medio mundo en contra y debe tener mucho cuidado. Nosotros, los hombres políticos, podemos equivocarnos porque estamos a tiempo de remediarlo. Pero él, si se equivoca una vez, está perdido para siempre. Por eso dice que no puede quedarse y nosotros no podemos retenerle. Señor Mattei, no se olvide de Troina. En Sicilia no solo existe Gallano. Senti, perché non vieni con me a Milano? Non posso. Domani ho una riunione al Consiglio Provinciale di Messina. Professore, venga lei a Milano con me. Mi dispiace, ma domani si sposta una parente, non posso mancare. Auguri. Grazie. Allora lei è ingegnere. Presidente, lei lo sa che a me questi giocattolini che volano non mi ispirano tanta fiducia. ¿Ha visto qué acogida? Casi como cuando libramos Italia. Señor Mattei, he podido comprobar cómo le quiere la gente. La gente pobre, sì. Signor Mattei. Nella mia posizione di sostituto procuratore per il momento sono tenuto a non rilasciare alcuna dichiarazione. Vi basti sapere però che se qualcuno viene arrestato sotto l'accusa di sequestro di persona, questo vuol dire che noi abbiamo in mano tali elementi da ritenere che l'accusato in questa faccenda c'entra fino al collo. Dottore, ti dia qualche dettaglio. Per favore, qualcosa di più preciso. Por el momento no. Concédame unos días de tiempo y estaré en posición de darles grandes noticias. Sí, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? El público debe saberlo. Les conviene quedarse porque estamos en el punto preciso. El asunto explotará como los fuegos artificiales. Esto no significa nada. Con la poca información que nos ha dado, ¿qué podemos hacer? Es salirse por la tangente. ¿Pero quién es? Se trata de un profesional de Palermo. Tenía el teléfono controlado. Ha dicho que De Mauro está vivo en un 98%. ¿Qué significa en un 98%? Cosas de Sicilia. Oiga, nos han hecho escribir todo lo que han querido y nosotros les hemos seguido la corriente. Hombres del gobierno, parlamentarios, altos funcionarios del Estado han hecho hipótesis que no hubiéramos osado formular. Y hasta cierto punto hemos tenido la impresión de ser colaboradores, de ser útiles para algo. Pero dentro de poco ya verán cómo el caso Mattei, el secuestro de la persona de Mauro, la relación entre la política y el crimen, todo desaparecerá de la primera página de los periódicos. ¿Quieren una prueba? El jefe de policía ha dado a entender que las indagaciones son largas y han de continuar y que podemos marcharnos. Y cuando debería explotar la dinamita con todos los máximos responsables de la mafia y del crimen, no explota. De momento han dicho que todo queda aplazado hasta la primavera como en las novelas por entregas. Y nos quedamos como de costumbre con la impresión de poner la mano sobre algo concreto che después se desvanece. Quando siamo qui in Sicilia e parliamo di mafia, abbiamo l'impressione che ci guardino come se ci occupassimo di cose che non capiremo mai. Come se esistessimo una moralità pubblica dell'isola incomprensibile per chi viene dal continente. Una specie di cinismo. Però, se si tratta di cinismo, questo cinismo ormai ha passato lo stretto, è arrivato a Roma e si spinge verso nord. Escuche, volvamos a lo que estaba usted diciendo antes. A la realidad que se tiene a mano y después se desvanece. Hay que reconocer. Yo estoy preparando esta película. Será porque Mattei era un personaje que había creado una red de complicidad con todos. Pero yo me encuentro ante una serie de puertas cerradas y con una serie de letreros oficiales, incluido el de secreto de Estado. Efectivamente, demasiadas personas quieren que las cosas se queden como están. Señor Pantaleone, Su Excelencia se ha dedicado al estudio de las costumbres de Sicilia y de modo especial al fenómeno de la mafia. Ahora, con la muerte de Enrico Mattei, se ha hablado también de mafia. ¿Cuál es su opinión? La mafia es un fenómeno encubierto y como tal, para advertir su presencia, hay que utilizar los indicios. Por ejemplo,
El día de la marcha de Mattei de Catania no había vigilancia en el aeropuerto. ¿Cómo que no había vigilancia? Supongo que habría policías como en todos los aeropuertos. No había vigilancia en la zona de aparcamiento ni en la pista. Además, todo el personal de servicio había sido sustituido por otras personas que nada tenían que ver con los servicios. ¿Dónde están hoy esas personas? ¿Cómo viven? ¿Cuál es su posición social y económica? ¿En qué actividad se desenvuelven? ¿Qué clase de mafia les protege? Yo investigaría otra cosa. Como dirigente que fui del servicio de contraespionaje francés, yo investigaría si algunos de los hombres que trabajaban en el aeropuerto de Catania como empleado, como mecánico o mozo de equipajes, dejó el trabajo el mismo día o el día después en que el accidente se produjo. En ese sentido habría que encaminar las investigaciones, pienso yo, porque estoy convencido de que el autor del sabotaje se despidió el mismo día, el siguiente o pocos días después. Señor Boscholi, en uno de sus libros usted dedicó un capítulo a la muerte de Mattei. ¿Puede repetir aquí brevemente lo que escribió? El gobierno francés había enviado a uno de sus agentes, cuyo verdadero nombre no conozco. Ya saben ustedes lo que es este oficio. Solo sé que le llamaban Laurent. Ese hombre era de origen corso, pero hablaba bien el italiano. Había trabajado durante mucho tiempo en la Morand-Saulnier, la fábrica constructora del avión de Mattei. Y era un experto en todos los aparatos de control, mecanismos, altímetros e instrumentos de pilotaje electrónicos o no. En su momento, le enviaron al aeropuerto a esperar órdenes. El plan, perfectamente tramado, era dar el golpe cuando las condiciones atmosféricas fuesen las más adecuadas. Todos los desplazamientos de Mattei eran comunicados paso a paso por un hombre próximo a él que gozaba de su confianza y trabajaba para el servicio secreto francés. ¿Conoce el nombre de esa persona? No, no lo conozco. ¿Mattei fue asesinado? ¿Vio usted alguna vez al piloto Bertucci? Es posible que no se moviera del avión, supongo que bajaría a tomar un café. ¿Qué piloto? Yo no sé nada. El piloto de Enrico Mattei, el expresidente de Leni, lo publicó toda la prensa. No le vi jamás. Recuerde que salieron de este aeropuerto. Hace 8 años, ¿quién se acuerda ya? ¿Aquel es el teléfono desde el que habló Bertucci? ¿Pero cuándo? Aquel día le llamaron 2 veces. ¿Quién se lo ha dicho? Se publicó en el libro El asesinato de Enrico Mattei. También dice que alguien vestido de oficial de carabineros y 2 mecánicos fueron los autores del atentado. Vaya tontería. Soy el único oficial de ese nombre en todo el cuerpo de carabineros de Italia. Entonces, ¿cómo explica este misterio? Admitamos que de verdad hubo sabotaje. ¿Por qué el falso capitán de carabineros asumió su identidad? Yo también me lo he preguntado y he formulado esta hipótesis. El 27 de octubre de 1962, mi nombre apareció en todos los periódicos. Acababa de resolver favorablemente el famoso caso del crimen de Montalbano. Si alguien quería utilizar el nombre de un oficial de carabineros con seguridad alejado de Sicilia en aquellos días, lo hubiera encontrado en los periódicos. Es la única explicación que puedo darme a mí mismo y a usted.
En la revista Panorama, y a propósito de una foto de la policía en el aeropuerto de Catania, se lee: el hombre con uniforme de oficial declaró a los que intentaban cerrarle el paso: soy el capitán Grillo. Tenemos que hacer una inspección. Las autoridades policíacas están al corriente de este detalle, pero en el atestado no se dice ni una sola palabra. Presidente, dime. ¿Te vienes conmigo a Milán? Si eso te agrada, con mucho gusto. Claro, Bertucci, ve a buscar el equipaje del presidente. Se viene a Milán con nosotros. Pero mañana a las 10 tengo necesidad de estar aquí. No. Haré que te vuelvan a traer mañana por la mañana a las 8. Bertucci, mañana por la mañana traerás al presidente. Eso no puedo asegurarlo. Hace muy mal tiempo. Hay niebla sobre Milán. Entonces no hay nada que hacer. Nada que hacer. Si tiene que estar aquí mañana por la mañana, yo no puedo garantizar. Lo lamento, otra vez. También lo lamento. Buen viaje. Y gracias. Adiós. Adiós. Adiós y gracias a todos. Adiós. Vamos. ¿Usted no sube? Verá usted, mi mujer me espera en Roma y claro... No está excluido que vuelva a Roma. Y si no, hará que le lleven. Ya estamos de acuerdo. Muy bien. Buen viaje. Adiós. Buen viaje. Volveremos a vernos pronto. Hasta Adiós. luego. Adiós. Buen viaje. Pocos jefes de industrias privadas pueden permitirse un avión como este. Dentro de poco lo cambiaré por otro más rápido, un Caravelle. Es el mundo de la prisa. Como Krupp, como Rockefeller. No, mejor. El mío estará conectado por radio con todas mis oficinas en el mundo. Señor Mattei, ¿ha visto qué luna? ¿Quién sabe si habrá petróleo allá arriba? ¿Eh? ¿Quién sabe si habrá petróleo allá arriba? India Alfa París León, autorizado el aterrizaje, visibilidad en pista 1300 metros. Puede tomar tierra, paso. Eventualmente. India Alfa París León, recibido.
Viro en Baum 2000 pies sobre el radiofaro. Recibido India Alfa París. ¿Dentro de cuánto tiempo prevé el aterrizaje? Paso. Dentro de 1 minuto o minuto y medio. India Alfa París León. ¿Cómo recibe? India Sierra Noviembre Alfa París León. ¿Cómo recibe? No recibe. No recibe. Emergencia en las pistas. Servicio de incendios preparado. Llamen a las ambulancias. Que nadie ruede sobre el campo. Tengo que ir siempre adelante. Ahora estoy en Irán, Egipto y Túnez. Hago exploraciones también a la cola de los otros. Si me echan, iré a Australia. Y si me echan de Australia, iré a la India. Seguiré luchando en todo el mundo contra ese monopolio absurdo. Y si no triunfo yo, triunfarán los pueblos que tengan petróleo bajo sus pies.